Hablamos de Colombia, donde se ha puesto en duda la buena voluntad para firmar la paz del grupo armado ELN, por dos razones específicas. La primera, el ataque al oleoducto Caño Limón Coveñas, ubicado en el departamento de Arauca, al norte del país, que ha generado una emergencia ambiental por el posterior derramamiento de crudo en el río Arauca, fundamental para la economía de los habitantes del departamento. Por otra parte, hace poco se dio a conocer la liberación del exgobernador del departamento del Chocó, Patrocinio Sánchez. Sin embargo, este jueves él mismo confirmó que no fue un acto de buena voluntad, sino que su liberación fue producto de un canje. Ahora, el ELN mantiene secuestrado a su hermano. El pasado 3 de abril todo era felicidad en la casa de la familia Sánchez. Tras más de 2 años y medio de secuestro por el ELN, volvía al hogar Patrocinio Sánchez, exgobernador del Chocó. En su liberación no hubo operativo humanitario ni gestiones por parte de la iglesia. En su momento se aseguró que el grupo ilegal lo había dejado libre sin ninguna condición. ¿Qué esperas ya ahora con todo esto, patrón? Disfrutar de mi familia. Lo que en un principio se vendió como un supuesto gesto de buena voluntad por parte del ELN resultó ser todo lo contrario. La misteriosa desaparición de Odín, hermano del político, levantó las sospechas de que la liberación fue en verdad un intercambio. Solo hasta hoy, Patrocinio Sánchez reconoció los hechos. Efectivamente me informaron que mi hermano se quedaba para que yo pudiera gozar de mi libertad. Aseguró que la familia ocultó la información por temor al grupo terrorista. De esta forma, el autodenominado Ejército de Liberación Nacional mina el camino al inicio formal de la mesa de diálogos con el gobierno, siendo el cese del secuestro uno de los condicionantes del presidente Santos para el inicio de un proceso de paz. Nos acompaña a esta hora en el programa La Tarde John Marulanda, experto en seguridad, autor de la columna La Orden Fusiladora del ELN. Señor Marulanda, buena tarde. Gracias por acompañarnos como siempre. Y Dania, buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Creemos en el ELN? Es decir, ¿se puede ir a un diálogo buscando la paz cuando no solamente no se devuelve a los secuestrados, que es una condición que ha puesto el gobierno del presidente Santos, sino que se continúa secuestrando? Pues mire, Idania, el ELN, si no fuera por lo trágico y lo dramático de su historia, podríamos decir que es uno de los grupos terroristas más pintorescos que tenemos en América Latina. Este grupo que se ha proclamado cristiano, que ha sido dirigido por sacerdotes españoles, que tiene la figura icónica del padre Camilo Torres y que ahora manifiesta por quinta vez su intención de avenirse a un diálogo con el gobierno, pues a pesar de lo que ha dicho, una retórica de los años 60, de la praxis católica del cristianismo con las bases sociales más pobres y demás, sigue cometiendo este tipo de tropelías, a las cuales pues ya estamos acostumbrados: secuestros, extorsiones, destrucción del medio ambiente. Acaban de volar otra vez el oleoducto Caño Limón Coveñas, y a pesar de eso, lo que se nota es que el gobierno, fuera de unas declaraciones muy asépticas, muy políticas que han dado algunos funcionarios, pues va a insistir en que este grupo se avenga a un proceso de paz, a un diálogo, porque, entre otras cosas, es una de las exigencias que las FARC está haciendo en La Habana, es decir, no dejar al ELN por fuera, lo cual tiene algún sentido político, porque se hace la negociación, se suspenden las hostilidades con las FARC, pero el ELN sigue con sus actividades y esto pues no quedaría bien en un escenario supuestamente de paz. Bueno, no se podría hablar de de un escenario de paz en Colombia si se logra un acuerdo con un grupo y no con otro. Sobre todo porque hay un fenómeno que no quiero dejar por fuera de nuestra conversación, que es la migración que ya se está produciendo, que no es algo que va a producirse. Ya muchos observadores y analistas políticos hablan de esto, que es la migración de la tropa de la FARC hacia el ELN. Y el empoderamiento del ELN en negocios que antes llevaba la FARC. Es correcto, y si usted ve, ahora el ELN se ha fortalecido en áreas que tradicionalmente eran de las FARC, que son tradicionalmente áreas de muchos cultivos de coca,
que son áreas fronterizas con Ecuador, un país donde supuestamente van ellos a pasear y a hablar de paz de Colombia, Venezuela, en iguales condiciones, y en donde está el famoso COSE, el Comando Central de los septuagenarios que dirigen todavía las FARC, y las informaciones de inteligencia son claras. Mucha de la base guerrillera de las FARC se está pasando al ELN por dos motivos, porque dicen nosotros de aquí, con lo que estamos haciendo ahora vivimos muy bien. Pasar a un Estado que no tiene la suficiencia económica sino para garantizarnos un mínimo. Y fuera de eso, ver que los jefes, la segunda razón, son los que van a pasar, bueno, paseando por el mundo, como pasearon en el pasado, en Alemania, en México, ahora van a pasear por Chile, por Brasil, por Ecuador, por Venezuela, por Cuba, y nosotros aquí. Entonces ellos prefieren pasarse, los de las FARC, al ELN, y ahí se nota la presencia crecida del ELN, que estaba exiguo, físico y moralmente estaba exiguo el ELN. Ahora tenemos una presencia fuerte en el Putumayo, en el Cauca, en el Chocó siempre han estado, en el Catatumbo siempre han estado combinados con narcotraficantes. Luego, ese traspaso de bases es un hecho real, es un hecho fáctico, es un hecho que comprueba la inteligencia, y poniéndole sentido común y conociendo la historia de estos grupos, tiene mucho sentido. Claro, pero es un hecho, usted menciona que comprueba la inteligencia. ¿La inteligencia fuera del gobierno, pregunto, o lo acepta los trabajos de inteligencia fuera, pero dentro del gobierno no se acepta? Porque cuando uno escucha a ministros relacionados al área de defensa, no es precisamente esto lo que dicen. Señalan que esto simplemente no está comprobado. Sí, las fuentes de inteligencia oficiales de los gobiernos hay que escucharlas atentamente, pero hay que cotejarlas con fuentes de inteligencia independientes, normalmente extranjeras a los países, y ahí puede sacar uno sus conclusiones. De modo que el paso de guerrilleros de las FARC al ELN, el cambio de brazaletes que hablan algunos analistas, es un hecho. También la utilización de francotiradores por parte de las FARC, algo que no se veía antes y que sí se veía en las FARC, también es una demostración de que eso sucede. La utilización de fusiles Dragunov rusos que estaban en poder de las FARC y ahora están en poder del ELN, también es otro indicio de que eso puede estar pasando. Ahora, siempre se dice que cuando se va a empezar una conversación entre grupos insurgentes, como el ELN, hay demostraciones de fuerza. ¿La voladura del caño, de un sector del caño Limón Coveñas, puede enmarcarse dentro de esto? Mire, la voladura de oleoductos y en general el saboteo a la industria extractiva del país es la moneda de comercio del ELN, una moneda muy devaluada por lo demás, pero que sigue causando un efecto por la amplificación que se le da en los medios. Volar el oleoducto Caño Limón Coveñas es una rutina que desde hace muchos años viene haciendo el ELN, es el desayuno del ELN. A pesar de que Arauca tiene un despliegue militar muy grande, ¿sí? Como 3, 4 brigadas allá, el ELN está muy compenetrado con ciertas comunidades, lo que les facilita a ellos sabotear el oleoducto Caño Limón Coveñas. ¿Qué mal le causa eso al gobierno? Bueno, es un sabotaje a la infraestructura económica del país, que no está en su mejor momento precisamente, y puede afectarlo, pero en realidad no va más allá. La capacidad militar del ELN está muy mermada, sin embargo tiene aún la posibilidad de hacer daño, y tiene una historia de daños muy grandes en el país. El ELN secuestró, a pesar de sus raíces cristianas infundidas por sacerdotes españoles como Domingo Laín Sáenz y otros, secuestró, torturó y ejecutó, fusiló a un obispo, a Monseñor Jaramillo en Arauca. Igualmente el ELN, recordemos, incineró a más de 80 personas en Machuca, la mitad de ellos niños, un caserío de gente pobre. Ellos los quemaron a todos. Y así sucesivamente el ELN tiene otros actos execrables que no le dan capacidad militar real, pero sí le dan una imagen que aterroriza, que intimida, y con eso es que ellos juegan. ¿Qué tendría
y quizás es aventurero preguntar, pero ¿qué tendría que hacer el gobierno? Es decir, frente a actos de este tipo, se dice que el gobierno el gobierno del presidente Santos, que no se sienta a la mesa de negociación de esta manera, insisten que hay que devolver a los secuestrados, pero eso dice el gobierno y el ELN pareciera tener oídos sordos a estas peticiones. Sí, mire, como analista y como colombiano a mí no me preocupa tanto lo que hace el ELN, me preocupa la posición del gobierno. A rato se ve un gobierno claudicante, a rato se ve un gobierno presionado, urgido por el tiempo, por la ansiedad de firmar un documento, un gobierno con un prestigio muy bajo en el momento. Y eso me preocupa, porque el ELN creo que está consciente de esto y está aprovechando la oportunidad. Además hay otro punto que yo anotaría, 2 puntos. El primero, no creo que lo del ELN sea aislado de lo que está sucediendo en La Habana. Creo que entre los dos, como ha sucedido en el pasado, hayan diseñado una estrategia de acosamiento y de alguna manera acorralamiento del gobierno para llevarlo a obtener mejores beneficios de la negociación a ambos. Y en segundo lugar, el ELN más que las FARC tiene en la sociedad civil una cantidad de personajes que han sido de sus filas y que han declarado públicamente que ellos salieron del ELN, abandonaron las armas, pero no abandonaron al ELN, es decir, son quintacolumnistas. Estas personas que tienen centros de estudio, que tienen columnas de opinión y que posan de negociadores de paz, no han abandonado la ideología del ELN. Esta gente, dentro de nuestra sociedad, con todo el derecho por ser ciudadanos ya aceptados, le están labrando el camino al ELN para que él pueda de alguna manera aprovechar esta situación coyuntural del gobierno y pueda lograr una mejor negociación. Ahora, cuando vamos a los lapsos de tiempo que son siempre importantes, el presidente Santos anhela firmar la paz, ya nos ha dicho que este año espera hacerlo. Bueno, eso se ha dicho ya desde hace unos años, exactamente, unos años atrás, y esto no se ha concretado. Cuando uno piensa en un proceso que comienza, ¿cuánto tiempo, si llevan 4 años hablando con la FARC, cuánto tiempo tiene por delante o piensa usted que puede llevarse un proceso de paz con el ELN? Esa es la pregunta del millón, Idania. Tanto las FARC como el ELN juegan a la intemporalidad. Ellos tienen un concepto estratégico de la guerra popular prolongada. Tanto las FARC como los del ELN están convencidos que si ellos no ganan y mueren en batalla, la lucha seguirá por el pueblo y será mi nieto el que lo vea. Algo muy diferente al tiempo que tiene el presidente, que no le quedan sino 4 años, ¿no? Y él tiene que presionar de alguna manera esta conversación para poder mostrar algún resultado. Lleva 4 años, la credibilidad de esa negociación en las FARC es mínima, su prestigio y su capital político se ha gastado todo en esto, y ahora el ELN, que si consideraba un grupo minúsculo, porque no eran sino como 1.300, 1.400 hombres, muy ubicados geográficamente. ¿Ha aumentado este número? Parece que ha aumentado. De acuerdo a las informaciones que nos dan el ejército, ha aumentado ese número. Otra razón para entender que de pronto sí hay una migración de las FARC. De modo que esa dicotomía de tiempos, esa asonancia entre el tiempo del gobierno de turno y estos movimientos es un obstáculo muy difícil de manejar, especialmente para el gobierno. No quiero, antes de terminar nuestra conversación, no quiero, señor Marulanda, dejar de preguntarle algo. No tengo claro si lo hemos hablado en otras oportunidades, pero en relación a toda esta polémica de las últimas semanas sobre el dinero de la FARC, ¿hay dinero en la FARC? ¿Dónde está ese dinero? ¿Hay entierros de la FARC? Evidentemente, este dinero nunca entró al circuito financiero, por razones de ley. ¿Tiene tanto dinero la FARC como dicen algunos o no tiene como sostienen otros? Bueno, no soy el especialista en economía para decir si tienen tanto dinero, pero sí tienen mucho dinero. Y lo digo por simple lógica. Si usted ve todos los cargamentos de cocaína que se capturan, que se decomisan a las FARC, a miembros de las FARC, y compara eso con lo que está saliendo del país. Colombia está produciendo en este momento cerca de como 700 toneladas de cocaína.
Y en ese momento de esas salen por las rutas por donde están las FARC, frontera con Ecuador, frontera con Venezuela. El resto se queda aquí. Todo eso produce miles de millones de dólares que ingresan al dominio de las FARC y que las FARC o lo lavan o lo esconden. O tenemos el caso clásico de los soldados, creo, en el 2010-2011, cuando cogieron una caleta de las FARC y a los soldados los mandaron a la cárcel. ¿Se acuerda usted de ese caso? La caleta de las FARC. Entonces, entierran ese dinero. Ahora, el contacto permanente de jefes de las FARC con jefes del narcotráfico les ha enseñado, ellos son buenos alumnos, les ha enseñado cómo manejar su dinero, dónde lo ponen, dónde lo lavan, Ecuador, Panamá, cómo lo ponen a circular dentro del sistema financiero legal, dónde lo esconden, con qué plástico lo envuelven, cómo lo identifican. Eso lo aprenden ellos de los narcotraficantes con quien lidian. Sus jefes andan en contacto con jefes y representantes del cartel del Golfo en México, del Chapo Guzmán. Bueno, con esa cantidad de dinero, si no aprenden cómo manejarlo, sí, y ellos son muy hábiles para eso, de modo que ellos sí creo que tienen mucho dinero. No tanto como dicen algunos, ni tampoco es como dicen otros. Bueno, los líderes de la FARC prácticamente se declaran personas absolutamente quebradas. Siempre dicen que no, que el dinero, insolventes, el dinero se ha ido en la guerra, en el quehacer de la guerra. Pero bueno, es un tema que da siempre para especular y es un tema siempre de absoluto debate. John Marulanda, experto en seguridad, gracias por habernos acompañado. Como siempre, un gusto tenerlo con nosotros. Y Dania, gracias por la invitación, un placer.